El contenido que vamos a estar desarrollando en el día de hoy es referente a promoción de la salud. Recuerdan que en las clases primeras habíamos hablado referente a atención primaria en salud, ¿sí? Durante la conferencia de Alma Ata, en donde se estableció esa estrategia de atención primaria en salud, donde uno de aquellos componentes y lineamientos de acción sería incorporar promoción y prevención en salud. Luego, en la conferencia, la primera conferencia internacional sobre la promoción en salud efectuada en Ottawa, Canadá, en 1986, fue ante todo para tratar de dar respuesta ante esa nueva situación y ese concepto que se presentaba, esa reforma del sistema sanitario orientado hacia una atención primaria en salud. Entonces, en esta conferencia lo que se trató, ¿sí?, es de dar una respuesta acerca de qué es la promoción de salud, a través de qué acciones o medidas se puede incorporar la acción, ¿sí?, y la promoción en salud. Cuando hablamos de promoción en salud debemos tener en cuenta de que se trata tanto de un producto social como un producto, ¿sí?, y un proceso social. Cuando decimos un producto, decimos porque se trata de un resultado de complejas interacciones entre los procesos, sea económico, sea político, cultural, como también social, que determina ese grado de desarrollo integral de la persona y de salud o enfermedad. También decimos un proceso social, ¿por qué? Porque está sustentada ante esa organización y coordinación de múltiples actores que deben trabajar de manera conjunta para poder promover la calidad de vida y la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que trata de realizar la promoción de salud? Trata de priorizar la calidad de vida de las personas, trata de disminuir la vulnerabilidad, así como los factores de riesgo que se puedan presentar. Decimos que es, entonces, dentro de este concepto de promoción de salud y en esta conferencia internacional se expresa que para que exista salud deben estar presentes algunas condiciones o requerimientos. ¿Cuáles son? ¿Sí? Esos son indispensables, como la paz mundial, la equidad, la justicia social, la vivienda, educación, alimentación, ecosistema estable e ingresos económicos. Hoy en día debemos tener en cuenta que la mayoría de las enfermedades, ¿sí?, que son prevalentes de esta sociedad moderna, son aquellas enfermedades relacionadas a las condiciones de vida y hábitos de aquellas personas, como también entonces tenemos hoy en cuenta como condicionantes de salud el sedentarismo, una alimentación, ¿verdad?, que sea inadecuada, el uso del alcohol, consumo de alcohol, tabaco, otro tipo de drogas, accidentes, ¿verdad?, de tránsito. Entonces debemos tener en cuenta esos puntos. Una buena salud es el mejor recurso para el progreso, sea tanto de cada persona de manera individual como también económico y social, y una condición importante para la calidad de vida. Por eso debemos priorizar a través de la promoción de la salud, entonces disminuir la vulnerabilidad y factores de riesgo, ¿sí?, mejorando la calidad de vida y las condiciones de salud de mis individuos, de una población en general. Cuando hablamos entonces de una definición específica, la que determinó la Organización Mundial de la Salud, es que se trata del proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para poder mejorarla, ¿sí? ¿De qué manera? Realizando educación para la salud, capacitando a esas personas para que ellas puedan tener autonomía para poder decidir cuáles son las mejores condiciones para favorecer su salud y disminuir la probabilidad de enfermar, como también otros tipos de acciones
de los diferentes sectores, no solamente sanitarios, sino económico, social, para tratar de dar la oportunidad y condiciones adecuadas de ambiente, de vivienda, ¿sí? Moradía, ambiente laboral, porque existen ejemplos, ¿verdad?, de ciertos ambientes laborales en donde no hay la mínima condición, ¿sí?, de salubridad o también de convivencia, no hay esa paz, ¿sí?, sociolaboral. Entonces, poder proveer, impulsar o fomentar ese tipo de acción, estamos hablando de promoción de salud. Entonces debemos entender que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por la cual este tipo de concepción nos permite evidenciar de que necesitamos, ¿verdad?, e implica factores ambientales, económicos, biológicos y también el estilo de vida de cada persona para poder promover salud. Entonces hablamos de que se trata de un proceso político y social, no solamente direccionado, ¿verdad?, a poder fomentar esas capacidades o habilidades en las personas, es mucho más que eso. Hablamos de nivel político, ¿sí?, mudar legislaciones para favorecer la salud de las personas. También lograr un mayor, ¿sí?, una disminución entonces de aquellos determinantes de salud, la disminución de exposición o tratar de disminuir el impacto de esos determinantes, ¿sí?, a esos individuos y modificar las condiciones sociales, económicas y ambientales, todo en favor de una salud que sea de manera individual, personal o poblacional. No es de dominio exclusivo del sector salud. Como ya hablamos, ¿verdad?, existen varios determinantes y condicionantes, entonces en ese proceso salud-enfermedad, por el cual no es exclusivamente el sector salud que está encargado, pero sí es el que lidera, ¿sí?, esas acciones. También incluyen políticas sociales, políticas económicas y demás. Entonces debemos tener en cuenta que no depende exclusivamente del sector sanitario, aunque éste actúa como un líder para poder establecer algunas políticas direccionadas a la salud y también para poder evaluar el cumplimiento por la parte de los otros departamentos. Cuando hablamos entonces de promoción de salud, hablamos de proveer a esas personas aquellos medios que son necesarios, ¿sí?, para mejorar su salud y adoptar estilos de vida más saludables. Tiene el fin de alcanzar un nivel adecuado de bienestar físico, mental y social. Las personas o comunidades deben poder identificar y satisfacer sus necesidades básicas y su capacidad de cambiar y adaptarse al entorno. ¿De qué manera podemos realizar eso? Entonces, favoreciendo los ambientes públicos, modificando aquellas legislaciones, tratando de prevenir, ¿verdad?, accidentes laborales, accidentes de tránsito, e implica varios otros sectores, como la Policía Nacional, para poder, ¿verdad?, estar controlando aquellos y tratando de disminuir la mortalidad, de un ejemplo, con accidentes de tránsito. Legislaciones que agarren, ¿verdad?, y traten de estar incentivando, ¿sí?, el uso, por ejemplo, de las medidas para poder favorecer la protección de aquel individuo. También debemos tener en cuenta de que cuando hablamos de promoción de la salud, ¿cuál es el papel de aquel profesional del área de la salud que trabaja en una unidad de salud familiar, ¿sí?, que trabaja en atención primaria? Entonces, el equipo básico de salud a escala comunitaria
es el encargado de liderar las acciones de promoción y educación para la salud a través de varios tipos de acciones, ¿sí? Una de ellas podría ser, ¿verdad?, visitas domiciliarias por el equipo de salud familiar, agentes comunitarios, tratando de dar información correcta a aquellas familias y también tratando de poder inculcar o modificar la concepción de aquellas familias que tienen en relación a algún tipo de información respecto a la salud, como también capacitando o creando, ¿sí?, habilidades en esas personas. Un instrumento que facilita su labor es el análisis de la situación salud, mediante el cual se identifican y priorizan con participación comunitaria los problemas que afectan la salud de la población. Sabemos que cada territorio, ¿sí?, puede poseer entonces una diferencia entre aquellos factores que son más importantes o que aparecen con mayor frecuencia que puedan determinar o no, ¿verdad?, el proceso salud-enfermedad, y poder identificar cuáles son las vulnerabilidades, los riesgos o las patologías que se puedan presentar con mayor frecuencia y tratar de modificar eso entonces a través de un análisis de la situación de salud para tratar de realizar esa promoción en salud. Debemos tener en cuenta también que utilizamos, ¿sí?, se suele utilizar como sinónimos educación para la salud y promoción, ¿sí?, pero son conceptos diferentes que ustedes deben manejar. Cuando hablamos de educación para la salud, hablamos de proveer información y conocimientos a los individuos y comunidades que les permita, ¿sí?, adoptar comportamientos saludables. Y cuando hablamos de promoción de la salud, hablamos de un concepto que es mucho más amplio, que abarca mucho más que educación para la salud, ¿sí? Abarca acciones de naturaleza diversa, construir un ejemplo, ¿verdad?, áreas del hacer, áreas que promuevan la salud. Un ejemplo sería, ¿verdad?, ustedes tienen en el Brasil los gimnasios, ¿sí?, que se utilizan entonces para tercera edad o de uso comunitario para poder favorecer la salud del individuo. También hablamos, ¿verdad?, de políticas, leyes, ¿sí?, que favorezcan, un ejemplo, la presencia o la construcción de ciclovías en una ciudad. Entonces se podría tratar, ¿verdad?, de promoción de la salud. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue, ¿sí?, la promoción de la salud? En primer lugar, ¿verdad?, el propio concepto ya que vimos plantea que uno de sus objetivos primarios es de que esas personas tengan esa información y habilidades para que ellas puedan tener el propio control acerca de su salud y convertirse en individuos más saludables. Entonces, ¿a través de qué podemos realizar eso? Transformaciones en las condiciones de vida, estimular esos hábitos de vida saludable y posibilitar el acceso a oportunidades, ¿sí?, de información, también económicas, científicas, tecnológicas, que favorezcan el control sobre su propia salud. Un ejemplo aquí que tenemos, ¿verdad?, aquella población en específico, aquel individuo puede tener una información acerca de qué es más adecuado para él, qué tipos de alimentos él debe consumir, ¿sí?, mantener una dieta rica, balanceada, ¿sí? Entonces, él tiene esa información. Ahora, él tiene ese acceso económico para poder acceder a ese tipo de alimento. Entonces debemos hacernos esa pregunta, y cuando hablamos de objetivos, hablamos de dar la información, pero también de poder dar, ¿verdad?, a ese individuo, a esa persona, la capacidad de adquirir, ¿sí?, económicamente esos alimentos. Otro ejemplo que podemos tener en cuenta, él tiene la parte económica, ¿sí?, puede adquirir, pero cuenta con esa variedad y ese recurso, ¿verdad?, de alimentos en donde vive.
cuenta con eso en los supermercados. ¿Cuál es el costo del supermercado? Entonces tenemos ahí varios factores que influyen, tanto la información económica, científica y tecnológica. En la carta, ¿sí?, de Ottawa se establecieron algunas líneas de acción para poder incorporar la promoción en salud en este nuevo modelo, en esta reforma sanitaria, ¿sí?, direccionada a atención primaria en salud. Entonces, ¿cuáles son esas líneas de acción? En primer lugar, tenemos la elaboración de políticas públicas saludables, ¿sí? Ya hablamos un poco de eso, tener en cuenta entonces aquellos ambientes que puedan favorecer, ¿sí?, la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. Reorientar los servicios de salud, ¿verdad? Modificar que cada país vaya implementando lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, entonces reorientar el sistema sanitario, ¿sí?, e incorporar algunas medidas. Una de ellas es la política pública de promoción de la salud, ¿sí?, en donde se tienen en cuenta algunos lineamientos. Reforzar acción comunitaria, ¿a través de qué? La participación comunitaria en toma de decisiones, así también para poder evaluar y controlar, ¿sí?, políticas públicas. ¿De qué manera se puede realizar eso? Un ejemplo serían los consejos municipales de salud. Los consejos municipales de salud tienen dos tipos de carácter, deliberativo y consultivo. Entonces, está conformado ese Consejo Municipal de Salud generalmente en un 50% por usuarios, la propia población, los usuarios del sistema sanitario, ¿verdad?, participan de ese Consejo Municipal de Salud, entonces pueden participar en toma de decisiones como también para controlar y evaluar políticas públicas. También conforman ese Consejo Municipal de Salud funcionarios del sistema sanitario y también gestores. En primer lugar, hablamos de elaboración de políticas públicas y legales, ¿verdad? Legislaciones saludables. Es una de las maneras claves, ¿sí?, modificar ya desde allá arriba, desde la legislación, desde las leyes, las fiscalizaciones, ¿sí?, en el caso de que se implementó una ley para poder favorecer la salud de los individuos. Entonces implica que el sector de salud esté en contacto permanente, ¿verdad?, y con calidad con otros demás sectores, como los gobiernos. Luego, creación y protección de ambientes saludables, las modificaciones de ese medio ambiente que rodea, en el cual aquel individuo pasa la mayor parte de su tiempo. Como ya hablamos, ¿verdad?, el medio ambiente en sí, disminuir la polución, ¿sí?, del medio ambiente, tratar de evitar esa polución, tratar de conservar algunos ambientes, ¿sí?, así como también animales, especies. También hablamos de la parte del hacer, recreación, ¿sí?, poder fomentar y dar a esas personas ambientes en los cuales ellos pueden desenvolverse de manera saludable. Y también estas acciones positivas deben estar dirigidas a generar ambientes que produzcan sensaciones agradables, de gratificación, estímulo y seguridad. En el primer slide habíamos hablado de que para que haya salud debe estar presente la paz. Entonces, tratar de favorecer esos ambientes. Desarrollar habilidades personales son otra de las acciones que se plantearon en la Carta de Ottawa. ¿De qué manera? A través de esa educación para la salud, dar la información correcta, adecuada y desenvolver habilidades de manera individual y colectiva. Reforzar acción comunitaria, fortalecer las redes de organizaciones que van surgiendo como una necesidad de apoyarse en ese desarrollo de sus acciones y de intercambiar experiencias. ¿Sí? Hablamos de una intersectorialidad, debe estar, ¿verdad?, en contactos. Entonces, uno de los ejemplos que les di fue del Consejo Municipal de Salud, en donde participa la comunidad. 50% de aquellas personas que forman parte, son los integrantes de ese Consejo Municipal, son usuarios.
Reorientación de los servicios de salud. Como ya habíamos hablado, ¿verdad? El sistema sanitario que conocíamos, ¿verdad? Antes de estas modificaciones era aquel sistema sanitario que trataba principalmente de hacer un diagnóstico y tratar, no focaba mucho en promoción y prevención, y poder reorientar ese sistema de salud, ¿sí? Entonces es otra de las líneas de acción. Aquí hablamos de un ejemplo, ¿sí? Durante esta otra conferencia de promoción de la salud realizada en 2006, entonces se hablaron de estos pilares de la promoción en la salud. Uno de estos pilares habla de esa buena gobernanza para tratar de modificar las políticas públicas y legislaciones. Otras son ciudades saludables, hablamos de ambientes que favorezcan a la salud y conocimientos sobre la salud, habilidades e informaciones adecuadas a través de educación para la salud. Entonces aquí tenemos estos tres pilares de promoción en la salud. Un ejemplo de esa buena gobernanza sanitaria sería en el caso de políticas fiscales que puedan agravar el uso de ciertas sustancias que sean tóxicas o nocivas, ¿sí? Ese contacto o ese consumo por humanos. Entonces existen en el Paraguay, nosotros tenemos, ¿verdad? Los sectores que son encargados de realizar esas evaluaciones, así como también ustedes poseen, ¿verdad? En el Brasil, ¿sí? También leyes que respalden la urbanización saludable mediante la facilitación de los desplazamientos a pie o también construcción de ciclovías. El cumplimiento de la obligatoriedad del uso de casco y cinturón de seguridad sería, ¿verdad?, otro de los pilares de promoción de la salud, en donde abarca esa buena gobernanza sanitaria a través de algunos de estos ejemplos. Tenemos la educación sanitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ejemplo tenemos aquí respecto a alimentación? Cambio de conductas que puedan ser, ¿verdad?, dañinas para aquel individuo. Entonces, hablamos de generar y promocionar. Ciudades saludables es otra de esos pilares, ¿sí?, de la promoción de la salud. Entonces, hablamos del medio ambiente en sí, que el liderazgo y compromiso en el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y poner en práctica algunas medidas, ¿sí?, que sean preventivas en esas comunidades o en centros de salud primario. ¿Cuáles son las herramientas? Ya hablamos de participación social, educación para la salud, una mercadotecnia social, ¿sí?, intersectorialidad, construcción de alianzas y abogacía. Cuando hablamos de participación social, entonces esa participación en toma de decisiones. Educación para la salud, ese proceso permanente, reflexivo de cambios favorables con un conocimiento que tenga una base en la cual se fundamenta, y actividades y prácticas de individuos para tratar de mejorar, ¿verdad?, y realizar de manera integral ese desarrollo, sea personal y familiar y comunitario. Mercadotecnia social persigue la modalidad de conductas utilizando la promoción de ideas y de prácticas sociales. Entonces, tratar de impulsar aquellas acciones que sean favorables y programas promocionales para optimizar la integración del individuo, su comunidad y finalmente todos aquellos sectores de la sociedad. Una intersectorialidad, ¿verdad?, que conocemos como una potente herramienta que, a pesar de esos efectos positivos que son innegables, tiene un trabajo de manera intersectorial, coordinado y concreto, y que en la práctica son muchas las debilidades que se puede mostrar, ¿sí?, esa dificultad en lograr esa intersectorialidad entre el sector sanitario, económico, social, pero no quiere decir que ese esfuerzo está agotado, siempre se debe estar tratando construcción de alianzas y abogacía. Entonces, ¿qué es lo que trata? ¿Hacia dónde apunta ese fin último de la promoción en la salud? A disminuir aquellos factores de riesgo, ¿sí?,
apunta a mejorar esas condiciones de vida, ¿sí? Hablamos de moradía, vivienda, ambientes, alimentos. También apunta a los mecanismos de decisión colectiva y producción de decisiones sociales, esa participación comunitaria, y apunta a la transformación de los procesos individuales en la toma de decisiones para tratar de mejorar o modificar su cambio, su condición de vida. Las prioridades para la promoción de la salud: promover la responsabilidad social por la salud pública, hacer participar a cada individuo de la comunidad, de esa manera hacerle sentir responsable por los objetivos logrados, aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud, consolidar la infraestructura necesaria, consolidar y ampliar las asociaciones en pro de la salud y ampliar la capacidad de la comunidad, como también empoderar a ese individuo. Aquí tenemos otros ejemplos de promoción de la salud que fueron determinados en la 9ª Conferencia Mundial de la Salud en Shanghái 2016. ¿Sí? ¿De qué manera hablamos de promover de la salud? Cuando hablamos de promover salud, hablamos de promover el desarrollo sostenible. Entonces, uno de los ejemplos es el fin de la pobreza, ¿sí? Poder dar prioridad a esas necesidades sanitarias de los pobres. Equidad, hablamos de equidad, ¿sí? Dar de acuerdo a aquello que aquel individuo necesita. Sería dar más a los pobres, focar en las necesidades y deficiencias de los pobres. Hambre cero, hacer frente a las causas y consecuencias de todo tipo de malnutrición, desnutrición. Salud y bienestar, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas de todas las edades, independiente, ¿verdad?, de la edad o patología que presente el individuo. Educación de calidad, promover ese acceso a esa educación de todos, ¿sí? Una educación de calidad para poder mejorar las capacidades, habilidades e informaciones de aquellas personas, y una mayor equidad sanitaria. Igualdad de género, tratar de luchar contra esas desigualdades que hoy en día todavía están presentes, desigualdades de género, incluida aquella violencia contra las mujeres. Agua limpia y saneamiento, poder proporcionar agua potable a todas las comunidades, ¿sí? Y saneamiento para todos, tratando siempre de esa manera prevenir la aparición de enfermedades. También hablamos de energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, dar aquellas posibilidades, habilidades y condiciones de trabajos adecuadas. Industria, innovación e infraestructura, promover esa capacidad nacional, ¿sí?, de poder fabricar aquellos productos que puedan impulsar tanto la economía como también que pueda mantener o mejorar, ¿verdad?, esas condiciones y que no sean perjudiciales para el ambiente. Luego hablamos de fomentar ciudades y comunidades que sean sostenibles, reducción de desigualdades, ¿sí?, acción por el clima y producción y consumo responsable. Vida, ecosistemas terrestres, promover esa salud y prevención tratando de mantener, ¿sí?, esas variedades, mantener ese ecosistema de animales y fomentar los entornos naturales saludables. Una vida submarina, paz, justicia e instituciones que sean sólidas, alianzas, ya hablamos, intersectorial para construcción de objetivos. Entonces son algunos de esos ejemplos: aumento de áreas verdes, creación de gimnasios al aire libre, campañas antitabaco, información alimentaria que informe al consumidor, ¿sí?, que eso esté entonces a través de una legislación, entonces que venga, ¿sí?, en esos alimentos que se van a consumir,
que venga una descripción de qué tipos de sustancias, qué tipo de alimentos, ¿sí?, contiene. También aquí tenemos más algunos ejemplos: entornos saludables, estilos de vida, hospitales saludables, escuelas saludables, ejercicio físico y convivencia pacífica. Entonces, como conclusión, ¿a qué llegamos cuando hablamos de promoción para la salud? Hablamos de que es un proceso que trata de proporcionar a esa población aquellos medios, ¿sí?, que son necesarios para poder ejercer mejor y mayor control y con mejor calidad de vida acerca de su salud. Hablamos de otra finalidad, de que existan personas que sean, ¿verdad?, saludables, ¿sí?, en comunidades saludables, entornos, ambientes saludables. Así también a través de muchas disciplinas y crear una manera innovadora para poder practicar esa salud pública que permite cumplir para llegar a un objetivo, a una meta con éxito, tratar de alcanzar mayor bienestar y mejorar la calidad de vida. Entonces, este concepto de promoción de salud ya fue definido hace más de 5 décadas. Tratar de que esa salud se promueva mediante medios de descanso, ambientes, recreación, así también la cultura física y buenas condiciones laborales de trabajo, ¿sí?, condiciones de salubridad como también condiciones de paz sociolaboral y estándares decentes de la vida. Gracias.